Bien, dale, creo que ya está grabando. Bien, por ahora el primer video sobre inteligencia, hablar sobre inteligencia mucho que abarcar un amplio bagaje de conocimientos, de aspectos, de teorías, de enfoques y sobre todo lo que utilizamos para poder diagnosticar y que lleve un buen tratamiento. Entonces voy a hacer que dure lo mínimo para que tengamos después un tiempo de acotar muchas cosas más. Voy a recalcar algo muy importante, creo que las teorías siempre se deberían tocar y en todo caso he conocido y escuchado a mucha gente y muchas personas que cuando nos toca hacer informes de caso, informes de estudio, y aplican por conocimiento Rías, Raven, Cattell y Wessler, lo aplican de tal manera que al final les preguntan por qué lo aplicaron o qué teoría lo respalda, que ni siquiera, y me incluyo en el momento, lo hemos pensado, pero debería pensarse el por qué lo aplicas y con qué teoría estás trabajando. ¿No? Y las famosas susodichas que estás hablando con terminología gestal, pero estás aplicando algo muy humanista, entonces no serviría de mucho a saber tantas técnicas, pero no saber de dónde provienen y no saber su originalidad y qué teoría las respaldan. Así que son tanto para detallar esos aspectos. Algunos test que voy a mostrar que se deberían utilizar cada ciertos 10 años en cuanto al tema de inteligencia y el por qué lo seguimos utilizando. Hacer una pausa breve para lo que es psicología educativa después de la pandemia. Creo que el término de inteligencia ha quedado muy grande en su totalidad para poder diagnosticar muchos casos y ver qué casos clínicos están muchos más propensos a una discapacidad intelectual. Y es que no es así. Y es que hay muchos prejuicios en psicología educativa con los maestros. Tanto creo que me parece tanto también en el nivel universitario, ¿no? Lamentablemente. Para hacer una pausa en psicología educativa, lo que deberíamos ver es que tras este problemón de pandemia que pasó, seguimos implementando, ya hace varios años también se venía haciendo esto, es que tenemos un problema para hacer que creer a los niños y también a los padres y claro a los docentes que las buenas calificaciones son el premio mayor. Le estás diciendo, le estás diciendo básicamente a los padres de familia que su hijo vale un 0,8, que su hijo vale un 20, que su hijo vale el 19. Cuando es una tontería hablar de eso con los padres o calificarlos hacia los niños. El 19, el 20 no es el premio mayor que se llevan a casa, es el aprendizaje, la manera y sobre todo la manera de poder aprenderlos dentro de la escuela y que más adelante lo apliquen en su vida, ¿no? Entonces es un error muy común el hecho de que la mayoría de notas o buenas calificaciones hagamos creer a los padres. Eso es lo que más preocupa. Hacer creer a los padres que sus hijos son un 19, son un 20, son un 18. Y claro, desde ahí ya se va a basar su crianza. Entonces, por algo existe escuela de padres. Por algo será. Es lamentable eso. Y lo digo así. Lamentablemente se sigue enseñando. Y es la verdad tan cruda que para los que seguimos al menos la evidencia científica de cada aspecto de la psicología, ¿no? Que seguimos utilizando o se sigue implementando en las instituciones la teoría de Gardner. La teoría de Howard Gardner, inteligencias múltiples. No sé en qué momento se vendió como pan caliente, pero en diferentes grados institucionales y educacionales se sigue implementando la teoría de que existen 8, bueno, hasta donde leyeron 9 inteligencias. 9 inteligencias, qué barbaridad. Inteligencia musical, inteligencia naturalística, algo así. No sé ni siquiera los nombres
Porque, ¿por qué saber si los nombres si no son evidencia científica? No, incluso es una barbaridad cuando escuchas los nombres. Inteligencia musical, inteligencia natural, inteligencia del deporte. No lo sé. Es una barbaridad que se siga enseñando, la verdad. Como digo, no sabemos en qué momento se hizo tan popular y creció tanto esta enseñanza. Y yo fui cómplice de alguna manera que también vi que se estaban implementando el año pasado las inteligencias múltiples en las instituciones después de la pandemia y no decir nada, ¿no? En ese momento me quedé callado, pero ya, bueno, ya basta, ¿no? Creo que deberíamos enseñar también, si tienes un poquito más de información que brindar, deberíamos enseñarles que estas cosas ya no se deberían educar. Estamos creando en segundo o tercero de primaria que hay más de una inteligencia. Qué barbaridad. Y al menos en el aspecto peruano, deberíamos innovarlos, tanto docentes, tanto a nivel administrativo, en todo a nivel institucional, a nivel institución educativa. E incluso psicólogos, claro que sí. Porque yo he visto, claro, que en inteligencias múltiples hay mucho como para poder enseñar de que con diferentes imágenes, ¿no? Es verdad. Que eres inteligente musicalmente, que eres inteligente en el deporte, interpersonal, inteligentemente. Pero cuando hablamos de solamente una inteligencia nos quedamos como solamente teoría, solamente texto, ¿no? Por eso digo, hay que ser innovadores, hay que ser tantos creativos para poder enseñar. Y qué barbaridad siendo tan creativos que estas hojas en blanco en las diapositivas, ¿no? Deberíamos ser de alguna manera innovadores. Más que creativos, innovadores. Y para una educación mucho más forzante, para que vaya siempre en la mejora de esto. Algo que siempre detallamos es que el rendimiento académico no es inteligencia, no es netamente inteligencia. Hablar de que se saca un 0,8, un 10, eh, no es inteligencia, porque ese 0,8 puede ser por causas, por diferentes factores. Porque llegó tarde a la prueba y no lo hizo en el tiempo determinado, porque no estudió, porque faltó ese día a clases y en esa prueba enseñaron lo que ese día faltó, porque tiene un problema emocional y no puede concentrarse. Entonces el rendimiento académico no es inteligencia en realidad. Y claro, volvemos a la primera instancia que decimos, no porque tenga el 0,8 le vas a decir a tus padres que no es inteligente, no, no porque tiene un aprendizaje lento. Quizás ese 0,8 en la prueba pues ha sido por un tema emocional, porque sus padres tienen problemas en casa. Y nosotros no vamos a la volada de decir que inteligencia por aquí y por allá. Aquí un un pequeño meme robado, ¿verdad? Es agradable ver que alguien sí se esfuerza y ven la teoría del aprendizaje con la teoría del lenguaje de Chomsky con Piaget, ¿no? Y, y abajo dice, mientras los demás solo hacen lo mismo, solo hacen el mínimo y lo mismo de siempre, añadir ahí. Y entra el fabuloso Howard Gardner con sus más de 8 inteligencias múltiples. Sigo diciendo que barbaridad porque, ¿en serio? Más de 8 inteligencias múltiples. Pero con tan solo escucharlas caemos en equilibrio. Bien, en cuanto ya vimos psicología educativa, entonces, psicología clínica para hacer este tipo de, más que todo diagnóstico, esta parte va para el tema de diagnóstico y el posible tratamiento, es que debemos ser muy minuciosos con el tema de discapacidad intelectual, con el tema de las pruebas, con el tema de la categoría que asignamos, con el tema del CI que le propongamos o que le proponemos al menor de edad o a la persona adulta.
hay que ser muy flexibles a la hora de evaluar. Me tocó un caso muy en particular que estaba acompañando a una psicóloga y que se cometió un error en un principio. Hablamos con Wessler y luego nos dimos cuenta que los antecedentes del niño, y debemos darnos cuenta que era de una zona rural, no era una zona urbana como los demás niños, que le aplicas un Wessler y ya saben algunas cosas. Pero cuando vamos al campo, o al menos en el Perú, cuando vamos al campo, no tienen el mismo estudio, no tienen la misma solidez de educación y la misma interpretación y la misma manera en que los educan. Entonces, si de por sí ya una prueba estandarizada que viene de Europa, si de por sí ya está muy manipulada, nosotros tenemos que de alguna manera adecuarse, porque ojo, claro, tanto Rías como Wessler, que ahora los que conozco más, vienen con baremos que no son peruanos, y vienen sobre todo con conceptualizaciones que no son ni siquiera para Latinoamérica. Por ejemplo, muchas veces ejercicios de lenguaje verbal vienen con la repetición de palabras, etcétera, etcétera. Vienen palabras que ni siquiera se adecuan a nosotros, y siendo ya adultos. Entonces tú te vas al campo y es más minucioso. Entonces no vas a evaluar a un niño del campo de la misma manera, con el mismo Wessler, con la misma ética, con las mismas categorizaciones que tienes a la hora de evaluar a un niño de la ciudad, ¿no? Es algo muy distinto, que necesitaríamos ver mucho más allá del contexto en que la estamos hablando. Por eso, ojo, cuando realizamos todo un informe clínico. Retomar la prueba psicológica como una breve pauta. Porque cuando la tomamos y decimos, no sé si será por la rapidez de hacer un estudio de caso, no lo sé. Pero ok, tomamos la prueba, listo, tiene los baremos, tiene los puntajes, hizo tales puntajes. Y esa es la interpretación, ok, pégale al informe. Qué barbaridad y qué tontería en realidad, porque de eso no se trata una prueba psicológica, y ni siquiera de eso se trata una evaluación psicológica. No sé por qué repetimos y no nos damos ni siquiera el uso de la palabra en poder parafrasear la misma interpretación del manual y pasarla en nuestro informe, sino que tenemos la mágica idea de poder copiar y pegar eso. Otro que se teme en la psicología clínica es que no arriesgarnos a interpretar tal cual el manual lo establece. Sí, exactamente, lo que se dice, no. Será no por la rapidez, sino por la flojera o qué será, ¿no? De copiar y pegar, eso es lo que dice el manual. Y se ve mucho en la universidad en la cual aún estoy. Se ve mucho. Aquí algunas de las teorías significativas que vamos a hablar, y ya un meme muy adelantado, ¿no? ¿Qué es en realidad la inteligencia? ¿Una habilidad? ¿Una competencia? ¿Una actitud? O añadiría también, o será una capacidad. Una capacidad que tiene la persona. ¿Qué dirían ustedes? En habilidad dice que son respuestas diversas ante objetos y eventos del entorno. En competencia lo que suele utilizar es que es una eficacia en el desempeño que produce ciertos resultados. Y en una actitud, él mismo se pregunta, ¿actúo como habilidad o como competencia? Él mismo tiene la duda. Si él mismo tiene la duda, imagínense nosotros. Es un meme, claro, muy robado. Spearman y su famoso análisis factorial. ¿Qué podemos hablar de Spearman? Porque básicamente el hecho tiene un gran aporte, claro que sí. Pero ¿qué podríamos más destacar de Spearman? Spearman dentro de 1927 añade lo que es uno de los pioneros, sí, en hablar sobre
análisis factorial, hablar sobre inteligencia, pero demostrarlo científicamente. Hasta el día de hoy, claro, se utiliza una de sus teorías muy famosas y, claro, muy relevantes a la hora de hacerla. Pero ojo y mucho cuidado, ¿no? También existe un modelo de actitudes primarias que creo que sí lo hace. Creo que sí está en test. No recuerdo muy bien, pero sí lo hace Thorsten Queso. Deberían revisarlo también. Según Spearman y su teoría, ¿qué aportar algo más? Me lo estoy preguntando. ¿Aportar algo más de lo que ya se sabe? Spearman y su análisis factorial en su gran denominación. Spearman, a través de su teoría, dice que la inteligencia se responde a través de las tareas, a través de la resolución de conflictos. No, hay mucho que padecer sobre Spearman y un adelanto tanto para la psicometría como para el lado cognitivo es que la inteligencia a nivel psicométrico es que las pruebas dan a entender qué tan cerca estás de algo, qué tan cerca estás de la persona que pueda aprender a solucionar sus propios problemas. Y Friedman trata de hacer eso en su factor G, que la persona sea capaz, o cómo la medimos capaz de que resuelva sus tareas y que resuelva sus propios problemas, ¿no? A mí me gusta una de las teorías ya antes mencionada, que es la teoría de Cater-Henry Carroll y la famosa definición de los tres estratos. Cater-Henry Carroll define de alguna manera en una pirámide, si se tratase de esto, que se trata de tres estratos, como dicen. En principio, Cattell trata de desarrollar en diferentes investigaciones, pero da en concisión que se ha encontrado con una teoría de Horn y Carroll de ya la inteligencia. Entonces, Cattell se adecua a ellos y por eso sale esto. La teoría de Cattell, Horn y Carroll se trata en la pirámide de la inteligencia en general, como pirámide, ¿no? Básicamente. Están las habilidades amplias y dentro de las habilidades amplias, habilidades específicas. Y algo muy breve es que dentro de las habilidades amplias, pues las conocidas ya, razonamiento fluido, ¿no? Velocidad, disposición de la información, todo eso. Entonces, dentro de cada habilidad amplia que estén existentes, hay más habilidades. Lo que me gusta de esta teoría es que dentro de las habilidades específicas te detalla muy a menudo lo que se debería tratar en cada caso. Con exactitud nos detalla muy minuciosamente de qué se trataría cada una de esta habilidad. Por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje habla de exactamente cómo, cuántos, qué tipo de lenguaje tiene, qué tipo, perdón, de lenguaje tiene, qué cantidad de palabras tiene. Y va definiendo así poco a poco. Por ejemplo, en vocabulario hace otra habilidad específica para vocabulario y ve que tiene un alto bagaje de conocimiento que posee. Eso es lo que me gusta de Caterham y Carroll, que son muy breves en sus teorías, que son muy breves, perdón, en las habilidades específicas que mantienen. La teoría jerárquica de Sternberg es una de las teorías que confunde un poco. Confunde un poco porque si estás hablando, y por más que como se diga, por más que sea de tu propio bando, estamos hablando de Gardner que tiene 8 o 9 inteligencias, que él define 9 o 8 inteligencias múltiples o tipo de inteligencias. Sternberg, siendo del lado más cognitivo para los que son cognitivistas, Sternberg menciona tres tipos de inteligencia, pero él menciona que está de acuerdo con Gardner en redactar más de una inteligencia, pero en lo que no está de acuerdo es que redacte 8, y por eso él dice, yo estoy de acuerdo que hayan más de una inteligencia, pero 8 no exactamente, por eso yo propongo 3.
Entonces Stenberg deja en duda, deja mucha duda aquí que hablar, porque si estás de acuerdo con algo que no tiene evidencia científica, pero tú propones tres que probablemente tenga evidencia científica, se los dejo ahí. Bueno, la teoría arquitectónica de Stenberg se basa en componentes, en experiencias y en contextos. Algo que hay que aplicar es que también lo trata como inteligencia, respectivamente componentes como inteligencia analítica, experiencias como inteligencia creativa y contextos como inteligencia práctica. Pero lo que sí llama mucho la atención de Stenberg es que dentro de cada tipo de inteligencia, Robert Stenberg lo trata como capacidad. Entonces, si estás hablando de habilidad, de competencia, de actitud, claramente podría entrar capacidad. Entonces, él no las trata como, ya ahí sí difiero de él, como, no las trata como Gardner, sino que las trata como capacidades que tiene el ser humano. Estaba de acuerdo que el éxito de la inteligencia no es suficiente para la persona, es solo una, por eso es que hizo tres. Pero Gardner, claro, ya exageró demasiado al interpretar más de ocho. Algo breve también de Stenberg es que tanto la inteligencia de componentes o componencial también se le puede llamar, es que la capacidad de poder pensar de la persona, la capacidad de poder pensar en forma abstracta. Lo que sería para la inteligencia de experiencias o experienciales, capacidad de formular ideas, de nuevas ideas. Y esa es como la ventana de estudiar, ¿no? No de repetir ideas, sino de nuevas, de crearlas nuevas. Uh-huh. Y ahí tenemos a Stenberg, que es un poco dudoso de su propia palabra. Y luego el comportamiento inteligente, a través de Emilio Rives, a través del interconductismo en general, que lo proponen, ¿no? Y como su propio nombre lo dice, eres inteligente como persona a través del comportamiento que haces para la solución de problemas. Y sin ya más pegarle, por ejemplo, ponemos en traste a Gardner. Si tienes 8 inteligencias, una de ellas se llama musical, y se te presenta, yo soy, por ejemplo, digámoslo así, soy inteligente musicalmente. Entonces se me presenta un problema en la cocina, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada porque no he estudiado alguna técnica y no soy de ese bando para hacer, no soy inteligente. Sin embargo, no me voy a poner a tocar la batería para poder resolver el problema de la cocina. Es algo muy tonto en realidad. Pensar que hay más. Hay una página de Instagram que lo pone cuál es la evidencia científica de Gardner, que igualmente lo pondré al final. Es que me acuerdo. Bien, para los cognitivistas, aquí un poco de desenlace. Tanto para la evaluación cognitiva cometemos un mero error muy grande, diría yo. Para destacar primero cognición, ¿qué es cognición? Ya viene del término conocer. Aaron de Olmo menciona qué es lo que se plantea, los procesos que utilizamos nosotros y que siempre utilizamos netamente, originalmente, no deberíamos, es obligatorio, es por necesidad que utilizamos para poder conocer el mundo que nos rodea. Son estos procesos en realidad que nos permiten, que están detrás de la forma del ser, de intentar conocer el mundo en la persona. Entonces, nosotros cometemos un siempre error muy grande, que por más que sea mínimo no lo dejamos ver. Cuando pensamos que estamos evaluando un proceso cognitivo como tal, solo, por ejemplo, cuando estás evaluando a un menor de edad y digamos que sospechas que tiene problemas de memoria, dificultades en la memoria, y dices, ya vamos a poner un ejemplo más cotidiano, que tenga problemas de atención. Y dices, ok, tiene problemas de atención, voy a aplicar una prueba de atención.
un test de atención. Un test de atención. Lo que pasa es que lo que aplicamos, los test no evalúan lo que su propio nombre lo dice. Lo vamos a ver más adelante. Pero cuando estás hablando de procesos cognitivos, no estás hablando uno como tal, estás hablando todos. De por sí ya la memoria es transversal. La memoria trabaja con todo, con lenguaje, atención, concentración, pensamiento. Entonces no pretendas de ninguna manera evaluar un proceso cognitivo sin que el resto de alguna manera se active y continúen. Porque no se puede. Porque para eso quizás métete en la cabeza, métete en el espíritu del niño y quítale la memoria, quítale el lenguaje y solamente trabaja con atención. No, es incapaz. Es una tontería en realidad. No se puede trabajar netamente con un solo proceso cognitivo sin que los demás procesos interactúen. Y ese es un grave error. Porque evaluamos, cogemos una prueba, ya un test de atención, está mala en atención, un test de atención, le hago un test de atención, listo, tiene esos resultados, pan, lo pego. Y es que no es así. Yo hace un año y medio es que me estoy guiando de lo que decía Vygotsky, de poder crear un perfil cognitivo, más que todo. Y cuando hablo sobre perfil cognitivo, Vygotsky no tan solo se tratan los procesos cognitivos como tal, sino que es cómo lo utiliza para poder resolver un problema, que es mucho más diferente de lo que hacemos ahora. Traten de evaluarlo porque un perfil cognitivo va más allá de lo que se genera. Y es como explorar a tu persona, al consultante, al paciente, como le quieras llamar. Tanto para la evaluación psicométrica, no sé si ya se pasó el tiempo. Eh, para la evaluación psicométrica, lo que conozco, vamos a hacer una comparación breve. Dos tests que conocemos mucho, al menos el Wechsler ya lo conocemos mucho. En sus más de dos escalas, ¿no? El WIXI 3, WIXI 4, WIXI 5. ¿Qué podemos decir? Bueno, a mi parecer, bueno, en la escala Wechsler ya hay mucho papeleo, ¿no? A comparación de RIAS, es lo que un año y medio atrás vengo practicando, que si quieres, es mucho más, claro, tiene evidencia, tiene buenos resultados, y si quieres ser mucho más rápido, de aquí va el tiempo, ¿no? En cuanto a baremos, en cuanto a calificaciones, pueden ser lo mismo, pueden ser similares, tanto el WISE como el RIAS, pero en cuestión de tiempo, si quieres, si quieres, o si tienes menos tiempo de evaluar, pues coge el RIAS, es una mejor opción, escógelo. En 30 minutos, 35 minutos, ya tienes evaluado. Y si quieres mucho menos tiempo, pues escoge el RIAS. 10, 15 minutos te tardarás. Esto es lo que tratamos de hacer, ¿no? ¿Qué tratamos de ver? Detrás de prueba, deberíamos ver qué teoría lo respalden. Wechsler en sus dos primeras páginas incluye que está evaluando los procesos cognitivos como tal. David Wechsler lo incluye dentro de sus manuales. Bueno, el test de dominó 70 y test matrices progresiva Raven lo voy a ver más adelante. Así que vamos a verlo. Bueno, al final, pero ¿qué evaluar al final? ¿No? ¿Qué tratamos de evaluar? Y creo que esta cae para mucho más. Evalúo personalidad porque he visto en mi informe tal cosa. Evalúo inteligencia porque he visto tal cosa. Pero no vayas por la originalidad de antes. Por lo que mencionaba antes. Pues voy por discapacidad intelectual porque tiene problemas de atención y de concentración. Entonces juntos tienes que ver eso. No, qué barbaridad en realidad.
Y para cada prueba tiene un requisito. Cada prueba es para algo. Las pruebas psicológicas solamente son descriptivas. Yo no, hasta el día de hoy no puedo coger lo que dice un manual y ponerlo y colocarlo de tal forma dentro de mi informe. Creo que así no funciona, ¿no? Bien, seguimos. Entonces, ¿qué evaluar? Las pruebas son netamente descriptivas, tanto para evaluar inteligencia y conducta adaptativa, que creo que se debería evaluar siempre y es obligatorio. Lo leí en un manual ya desde 2010, decían que ya de alguna manera estaba establecido por evaluar tanto inteligencia como tal y la conducta adaptativa de la persona. Porque ¿qué pasa si a un prejuicio grave decís que una persona solamente por no acabar secundaria o ni siquiera acabar primaria tiene discapacidad intelectual? Peligroso, claro que sí. Y cuando te das cuenta, esa persona no acabó o se quedó en tercero de primaria, pero tiene un negocio en el mercado, tiene un supermercado quizás, sacó a sus dos, tres hijos adelante, los dos son profesionales ahora, hizo grandes negocios, tiene dos casas. Entonces, ¿de dónde tienes capacidad intelectual? O sea, por eso no seamos tan prejuiciosos y no nos hagamos de la vista gorda, como se dice, al solamente leer los antecedentes, sino que observar. Conducta adaptativa se observa. También está el Bineland, si no me equivoco, para poder evaluar conductas adaptativas, sobre todo más en niños, claro que sí. Pero por algo están las conductas adaptativas, porque muchas veces no van de la mano con inteligencia, con las tareas que realiza, con la resolución de problemas. Y ahí está el problema general, no tanto en saber qué es inteligencia, qué es y qué no es inteligencia, sino las conductas adaptativas que tiene la persona. Y de ahí arrancas a poder evaluar sí o no, y a poder recién decir qué prueba están, ¿no? Algo rápido que cada prueba que me enseñaron es que cada prueba de inteligencia debería actualizarse cada 10 años por lo menos. Y si tenemos el requisito, y si tenemos la dominación de poder nosotros crear un test de inteligencia en un futuro, hagámoslo porque va a ayudar mucho a los que no podemos, ¿no? O a los que no nos dedicamos a eso quizás. Lo que mencionaba antes, Qatar Raven tiene una minoría de validez para poder dar un diagnóstico cuando estamos hablando ya en esta etapa. Solamente cojamos en una mano Cattell o Raven y en la otra puede estar un Rias o un Wessler. Evalúalos como tal. Menciónate a ti mismo como estudiante o como psicólogo. Tengo un libro tan pesado que el otro y por qué. Pero no, este me va a demandar mucho menos tiempo. Es que no es así. Tienes todo el tiempo del mundo para poder evaluar, para poder hacer una buena evaluación. Pero te das cuenta, este no es tan pesado que el otro libro. Raven no es tan pesado que un Wessler. Porque Wessler tiene diferentes aspectos que evaluar. Y lo que mencionaba antes, un test de la inteligencia, por más que se llame inteligencia, no evalúa inteligencia. El test de inteligencia de Wessler no evalúa inteligencia, sino evalúa tareas relacionadas a la inteligencia. ¿Ok? Entonces, cuando ves a un Wessler y abres un Wessler, Wixie, Wise, Wiz, ves diferentes tareas. En Raven solo ves una. Entonces, con esa una, y que son analogías, ni siquiera es inteligencia en general, Raven. Son analogías. No pretendamos hacer un diagnóstico con eso, entonces, con tan solo evaluar analogías, porque ni siquiera con un test lo podríamos hacer. Entonces, y algo que me enseñaron algunos talleres que he entrado, algunos cursos, es que no es necesario colocar el valor del CI.
Las personas no van por ahí con un sello en la frente que les diga cuál es mi valor, cuál es mi puntaje que saqué en el Wrestler, cuál es mi puntaje que saqué en el Raven. Yo soy una persona, yo soy Paolo y saqué menos 60 en el Wrestler. No, no es necesario, con tan solo la descripción y la categorización, suficiente. Y hay un meme para dejarles ahí, es que Lisa, es robado el meme, claro que sí. Le dice, Bar, ¿tienes de inteligencia o solo tomas pruebas? Como que Bar dice que, es neta Lisa. Es la verdad, pues conozco la teoría que respalda a Raven, conozco la teoría que respalda a Wester, conozco la teoría que respalda a Rías, o en verdad solo aplico por aplicar, o en verdad solo aplico porque están de moda las pruebas. Entonces, ¿entiendes? Inteligencia. Solo tomas pruebas al alocado. Y hay otro meme, ¿no? Mira, lo aplicas pruebas psicológicas validadas científicamente como un animal. Bueno, detrás de la imagen, claro, está comiendo, ¿no? Como un animal, no como el señorito dibujó una persona bajo la lluvia. Ya hablaremos más, si lo quieren, de las pruebas proyectivas. Mm, mucho que hablar sobre pruebas proyectivas, muy caras además. Y para terminar, bueno, un diagnóstico no te define como persona, y una cifra tampoco, una cifra numérica no te merece o no te valoras como una cifra numérica. No sos un diagnóstico en general. Les quería recomendar unos, ahí están, por si quieren investigar un poco más, y les quería recomendar unos libros sobre Jean Piaget. Ahí está, 6 estudios de psicología también, y psicología y pedagogía de Jean Piaget, se ve ahí. El antiguo, bueno, este es de 1947, creo. Ajá. 1983. De Jean Piaget sobre psicología y pedagogía, y habla muchos problemas interesantes de lo que hemos estado hablando al principio. Y este me lo recomendó un psicólogo español, un poquito grande en realidad. Pruebas psicológicas de Robert Gregory. Es muy interesante porque habla sobre la historia, principios y aplicaciones dentro de cada prueba. De algunas pruebas, claramente, no de todas, porque cada vez se han ido actualizando, ¿no? Algo muy interesante es que hay más autores, perdón, de los que ya se ha mencionado, por ejemplo, Binning y Simon, Terman, Pigner, Tordiger, Thurston, Wessler. Wessler lo define así: inteligencia es el conjunto de la capacidad global del individuo para actuar de manera propositiva, pensar de manera racional y enfrentarse de manera efectiva con la mente. También están otros autores como Piaget, Hoppe, Sternberg, Eisen, Gardner, por supuesto, Ceci y Sattler. En el 2001, Sattler, algo muy, muy único que dice Sattler es que la conducta inteligente refleja las habilidades de supervivencia de las especies, más allá de aquellas relacionadas con procesos fisiológicos básicos. Y bueno, siempre teniéndolo en cuenta, Robert Gregory dice que a pesar de la extensa literatura de la investigación, la definición de inteligencia aún es esquiva y aparece envuelta en la polémica y el misterio. Los psicólogos son mejores para medir la inteligencia que para definirla. Por lo tanto, debemos concluir que las definiciones operacionales de la inteligencia dejan mucho que desear. En todo caso, una definición real es aquella que busca explicar la verdadera naturaleza de lo que se define, según Sternberg y Robinson. Quizás la manera más común, pero de ninguna manera la única, de elaborar definiciones reales de la inteligencia consista en pedir a expertos de la materia que la definan. No sabemos la verdadera teoría original y la única, no hay única, por eso la psicología es así, ¿no?